Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la IPV Patshala, Spanish, Español. Estamos en el paper 13 que se titula La literatura y la cultura latinoamericana. Soy Dr. Murad Ahmad Khan y doy clases de la literatura latinoamericana en la Universidad Jawaharlal Nehru de Nueva Delhi. Vamos a hablar del módulo llamado Alonso Ercilla y su Niebla y sus principales obras. Su principal obra siendo La Araucana, una de las obras más importantes de América Latina. El presente capítulo trata de la vida de Alonso Ercilla y su Niebla y su obra maestra, La Araucana. Él participó en una guerra contra los mapuches que residían en la región que ahora es Chile. Escribió un poema épico en el que dio detalles de la guerra, mencionando el heroísmo mostrado por ambos partidos. Su obra posteriormente llegó a ser la epopeya nacional del Reino de Chile. En los siglos posteriores, grandes autores como Andrés Bello, Gabriela Mistral y Pablo Neruda habían alabado Ercilla y sus obras en sus escritos. Alonso de Ercilla nació el 7 de agosto de 1533 en Madrid. Su padre era un miembro distinguido en los círculos de la corte del príncipe Felipe. Así que perteneció a una familia bastante acomodada y distinguida que tenía su contacto hasta con la realeza. Luego también estaba en los círculos de la corte del príncipe el rey Felipe II de España. Su madre pertenecía al linaje real de la aristocracia. Así, él tenía la suerte de gozarse de una vida real. Acompañó al príncipe Felipe como su paje en sus primeros viajes. Era muy buen amigo del señor Felipe, incluyendo el viaje a Londres en 1554 para atender la boda de él con María Tudor, reina de Inglaterra. Al saber de los acontecimientos que estaban ocurriendo en el Perú, emprendió un viaje para Perú para experimentar aventura. Como muchos de los navegantes, también él emprendió ese viaje para experimentar diferentes tipos de aventuras que podía él presenciar durante su estancia en el continente americano. Cuando ya con toda fuerza la Armada Española iba hacia Perú, después de haber derrotado las fuerzas y los pueblos nativos de México y de América Central.
Alonso de Silla dejó Europa y llegó a Lima el 6 de julio de 1556. Se incorporó en la expedición a Chile encabezada por el hijo del virrey del Perú, García Hurtado de Mendoza, y participó en la guerra de los españoles contra los naturales de esa tierra remota. Así que un soldado jugó un papel importante también como militar en cuanto a luchar los pueblos nativos del continente americano por parte de la Armada Española, por parte del ejército español. La compañía duró casi un año y medio, que le inspiró a escribir el épico La Araucana. Toda la experiencia que él había tenido durante la guerra contra los pueblos nativos de Perú y también de los lugares vecindarios, él lo convirtió como el épico La Araucana, uno de los escritores más leídos hasta el momento y más auténticos de la cronología y de la historia de esos lugares remotos del mundo. Regresó a España en 1562 y posteriormente hizo varios viajes diplomáticos a Austria, en cuya corte imperial su madre era dama de honor, y también a Roma. En 1564 fue nombrado duque de Lerma y luego caballero de la Orden de Santiago. El Consejo de Castilla le encargó el censor de los libros. En 1570 se casó con doña María de Bazán y después de unas misiones diplomáticas se instaló definitivamente en España en 1577. En los últimos años atestiguó y sufrió mucho por los problemas emocionales, por las agitaciones familiares, sentimentales en su vida. Así que en los últimos años de su vida vio la pérdida de su único hijo, la cual le englobó la tristeza para siempre. Toda su vida vivió triste del hecho de que había perdido a su único hijo, al quien quería mucho. Murió el 29 de noviembre de 1594 en Madrid. Escribió la épica chilena La Araucana, dedicada al rey Felipe II. Esa épica chilena que escribió él era en el homenaje, era en los recuerdos y para rendir homenaje al señor rey Felipe II. La obra es un épico en 3 partes y 37 cantos. Publicó la primera parte de La Araucana en 1569
su popularidad llegó a la composición y la publicación de la segunda parte en 1578 y de la tercera parte en 1589. Justo después de la publicación de la primera edición de la épica chilena, se había convertido en uno de los libros más leídos hasta la fecha de la historia del continente americano. Se tenía que republicar en 1578, justo 9 años después. Y otra vez, la republicación tuvo lugar después de 11 años, en 1589. Varios tomos se vendieron en el mercado y fue una producción literaria muy popular. Alonso de Silla anotó en trozos de papel los acontecimientos de la guerra contra los araucanos de Chile. Todo lo que él estaba haciendo como un soldado, como un guerrero, lo iba anotando en un papel. Todo lo que había visto, todas las ocurrencias, todos los hechos que pasaban día por día, él lo anotaba, y luego cómo la guerra estaba teniendo lugar contra los araucanos del lugar nativo Chile. La épica chilena está escrita en versos octavas. Se le considera la primera escritura chilena o la epopeya nacional del Reino de Chile. Llegó a ser tan famoso que se puede encontrar su mención en la novela Don Quijote de Cervantes. Hay un episodio en Don Quijote en que un sacerdote y un barbero inspeccionaron la biblioteca personal de Don Quijote para quemar los libros que le condujo a la locura. Así que era tan popular el libro que tuvo la mención en un libro de Don Quijote, escrito por Cervantes. Encontraron la araucana y no lo quemó, porque es una de las obras maestras del género épico. Los que venían a quemar los libros de Don Quijote en su biblioteca personal no quemaron todos los libros excepto la araucana, porque era una de las obras producidas, una de la obra maestra del género épico. Hay elementos fantásticos y religiosos, por eso a veces se lo considera como la cuenta de un viajero. La araucana es un poema épico que describe en detalle la batalla y las características de una verdadera guerra que se desarrolló entre los españoles y los indios mapuches. Es una historia también en forma de los acontecimientos que pasaron durante la guerra, de la conquista de Perú, de los mapuches contra los araucanos, y da una verdadera revisión de todo lo que él había pasado durante su participación como un guerrero, como un soldado español. Los personajes son reales
como son los hechos militares. Había expresado de manera imparcial los acontecimientos de la guerra. Alonso de Ercilla fue en una expedición militar al Perú para derrumbar la rebelión que había surgido contra las tropas españolas. Fue un soldado que quería contener esta rebelión, este levantamiento armado de los pueblos indígenas contra la armada española. Así que también fue uno de los grandes soldados que pelearon para la contención y también para la resistencia de la rebelión de los pueblos nativos, de los mapuches, de los araucanos. Al llegar allí, unió con Pedro de Valdivia, quien había procedido más al sur para continuar con la conquista y colonización del territorio, aunque después de estas rebeliones que pasaron, no pudieron contener, no pudieron resistir los mismos pueblos indígenas a los soldados españoles en su corriente de la conquista del sur. Conquistaron a Perú y fueron más hacia el sur. Para continuar con la conquista y colonización del territorio, ellos recorrieron hasta el sur. El poema comienza anotando este acontecimiento, el avance de las tropas españolas fue resistido por los mapuches, lo cual incitó la guerra entre ellos. Alonso de Ercilla y Zúñiga participó en la guerra contra los mapuches y escribió el poema dando los detalles de la batalla. Mencionó tanto la crueldad de ambos lados como el heroísmo. También contó una descripción extendida del paisaje natural. La araucana alaba el heroísmo de los mapuches. También cuenta de las violencias que ocurrieron durante la guerra. La araucana no solamente es un tipo de la cronología, sino que también es un detalle de una guerra en donde él quisiera ver la brutalidad de la guerra por las dos partes, tanto como también mencionar el heroísmo que vio por parte de los pueblos nativos para resistir, para contener la conquista española, que nunca pudieron. El ejército español, la armada española, derrocó a todos los imperios pequeños y grupos que reinaban en el Perú en este momento, y también en toda la América Central. Alaba el heroísmo de los grupos nativos, habla de lo bravos que eran, habla de las técnicas indígenas por las cuales hacían la guerra contra una superioridad de la armada de los españoles bastante avanzado. La araucana alaba el heroísmo de los mapuches, quienes habían podido detener el avance de los españoles y les obligaron a establecer fortalezas y firmar tratados.
Los mapuches llegaron a ser símbolos de la resistencia contra la dominación española. Uno de los pocos indígenas que pudieron resistir hasta un tiempo determinado contra los españoles. Los españoles nunca fueron detenidos por ningún otro grupo que los mapuches. Los indios araucanos de Chile derrotaron con éxito los esfuerzos repetidos de españoles y evitaron su sometimiento por más de 2 siglos. Por más de 2 siglos fueron sometidos también. Quiere decir, hasta que fueron totalmente conquistados en el siglo XIX. El poema consta de episodios de la guerra. Pedro de Valdivia era el conquistador español que fue para la conquista de los pueblos de la región que ahora es Chile. Los mapuches, conocidos también como araucanos, capturaron a Valdivia y lo asesinó. Ercilla culpó a Valdivia por su propia muerte porque él había maltratado a los indígenas, a pesar de que ellos habían consentido con anterioridad a la dominación española. Su maltrato les provocó a la rebelión. Ellos ya habían aceptado la soberanía de Carlos V, emperador del Sacro Imperio, pero ahora estaban en rebelión contra él, quiere decir su soberano legítimo. Ercilla, aunque mostró su simpatía por el sufrimiento de los indios y admiración por el valor de su resistencia, retomó una posición de lealtad y la aceptación de la legitimidad de la causa española, el gobierno legítimo de un príncipe debidamente constituido y la extensión del cristianismo. A la vez criticó la crueldad española. Eventos claves incluyen la captura y la ejecución de Pedro de Valdivia por los mapuches. Caupolicán y Lautaro, 2 caciques de los mapuches, fueron ejecutados debido a la traición de uno de 2 miembros de su pueblo. El encuentro con una mujer india, llamada Glaura, que buscó a su esposo entre los muertos de la guerra en el campo de batalla, es otro episodio que muestra la simpatía de Ercilla hacia los pueblos indígenas. Los mapuches ubicaron en las áreas occidentales de los Andes, incorporados en el imperio inca, pero no había mucha influencia de los incas. Era un pueblo sedentario y cultivaban maíz, frijoles y otros cultivos. Ellos faltaban de una unidad política y existía caciques independientes, compartían idioma y atributos sociales y culturales. La primera incursión española en la zona, que fue dirigida por Diego de Almagro, tuvo lugar en 1535, fracasó. La segunda fue dirigida por Pedro de Valdivia, tuvo lugar en 1540. Recibió éxito parcial. En 1541, Valdivia fundó Santiago y una serie de asentamientos menores. Luego él regresó al Perú
en 1547 para ayudar a suprimir la rebelión contra Gonzalo Pizarro. Por consiguiente, fue nombrado gobernador de Chile. Volvió a Chile en 1549 y continuó su esfuerzo para conquistar a los araucanos. Marchó hacia el sur hasta el río Biobío y fundó las fortalezas de Concepción en 1550 y Valdivia en 1552. Dividió indios avasallados en encomiendas. Al saber de los grandes depósitos de oro y plata, ordenó a los mineros avanzar en la región. En fin, quisiera concluir diciendo que en 1553 una gran fuerza de araucanos de la provincia de Tucapel marchó bajo el liderazgo de los caciques Lautaro y Caupolicán para lanzar la expedición española. Le capturaron y le asesinaron a Valdivia y luego le comían como su ritual de canibalismo. Esto resultó en un levantamiento que continuó durante 4 años. Las hazañas fueron inmortalizadas en el poema épico La Araucana. Siguió la guerra brutal y en 1598 los araucanos derrotaron al ejército español y capturaron y comieron al gobernador Martín García de Loyola. En 1600 los sucesores de Lautaro y Caupolicán habían destruido la mayor parte de los asentamientos españoles erigidos sur del río Biobío. Por fin, en este módulo, quisiera agregar los hechos concluyentes. Los 2 siglos siguientes vieron una lucha complejo militar y político. Aunque los establecimientos españoles crecieron lentamente, los grupos araucanos causaron levantamientos durante los años 1723, 1740 y 1776. Los estudiosos han puesto de relieve las transformaciones internas en cultura, política y militarismo mapuche. Ellos no fueron conquistados totalmente hasta 1883 y su influencia cultural en Chile sigue intacto. La nación mapuche y el imperio español concertaron el Tratado de las Paces de Quilín el 6 de enero de 1641, mediante el cual el Imperio Español reconoció la autonomía territorial de la nación mapuche. Desde entonces y durante más de 2 siglos se respetó el río Biobío como frontera natural y los territorios situados al sur de esta demarcación como territorio de la nación mapuche en pleno ejercicio de su derecho de libre determinación. Este hecho sin paralelo en la historia de los indígenas suramericanos fue el resultado del fracaso de la corona española por someter militantemente a la nación mapuche. La influencia de la araucana es perceptible en la mayoría de los numerosos poemas épicos virreinales que se escriben
desde la segunda mitad del siglo XVI hasta el siglo XVIII. En primer lugar, en los que tienen por asunto las guerras de Chile. Y en casi todo el libro, toda la obra del épico Araucana se ha escrito sobre la influencia de los pueblos indígenas en la guerra y también la contención de los españoles de los levantamientos de los pueblos indígenas y la conquista virtual, la conquista posterior de esos pueblos a final de muchos años.